voy automáticamente al mensaje del día de hoy. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Acá está el título del mensaje del día de hoy y quiero partir recordando o llevándole a usted a uno de los momentos más sublimes pero potentes de la historia del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo número 33, y que es una historia, es un encuentro, es un momento de una conversación, de un diálogo, pero un diálogo profundo, uno de esos diálogos que no se suelen dar tan cotidianamente, y fue el diálogo que tuvo un ser humano, un hombre, con nuestro Dios. Imagínense qué potente lo que yo le estoy diciendo. O sea, una ocasión, una oportunidad en la historia donde un ser humano, un hombre de carne y hueso como usted y como yo, se encuentra con Dios y tiene la oportunidad de conversar cara a cara con nuestro Señor. ¿Se puede imaginar ese momento? Un momento tremendo en la historia de la humanidad. Y ese momento es el que protagonizó Moisés, ahí en Éxodo capítulo 33, con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Padre, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Moisés, como usted bien sabe, y yo también, era el líder del pueblo de Israel que había salido de Egipto, pero no solamente fue el que lideró una salida, no solamente fue el que lideró un éxodo, no solamente fue el que liberó a un pueblo, sino que Moisés fue el hombre que tuvo la posibilidad de ver milagros extraordinarios. O sea, cuando hablamos de milagros, es potente poder ver una persona que es levantada de una silla de ruedas. Es potente ver una persona que es sanada del cáncer, que es sanada de la leucemia, del SIDA, que es sacada de la misma muerte. Es potente eso, ¿verdad? Pero mire, lo que vio Moisés fueron milagros extraordinarios. O sea, fueron milagros que escapan a lo que nuestra mente a veces logra dimensionar. ¿Por qué? Porque Moisés, a ver si el hermano me puede ayudar por favor con el sonido, porque Moisés fue el hombre, fue el líder que a través de su mano, el rey de Egipto, faraón de Egipto, tuvo que recibir las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas que causaron tanto daño, que fueron milagros extraordinarios. Fue el hombre por quien, al alzar su mano, al alzar su clamor, el mar rojo se partió y se abrió en dos. O sea, entendemos lo que estamos hablando, de lo que estamos dimensionando, ¿verdad? O sea, estamos hablando que alguien se para frente al mar y da la instrucción para que el mar se pueda abrir, y el mar se abre en dos, para que todo un pueblo pueda avanzar y pueda pasar en seco en medio del mar, el cual Dios ha dispuesto para que su pueblo, el pueblo que él había rescatado, que él había escogido, pudiese pasar en medio de ese mar abierto. No solamente hizo eso, sino que fue el hombre que tuvo la posibilidad y la bendición de darle alimento durante 40 años a toda una nación. Todos los días, de domingo a viernes, Dios les dio el maná por medio de Moisés al pueblo para que pudiesen alimentarse todos los días de su vida mientras anduvieron por el desierto. 40 años, hermanos, recibiendo el pan gratuito, el pan que venía del cielo, para que ellos se pudiesen alimentar en la travesía, ¿verdad?, por el desierto. Cayó el maná del cielo, Moisés fue el protagonista de aquel milagro. Y aún así, hermano, cuando él se encuentra con Dios en el monte Sinaí, cuando él logra conversar con nuestro Padre, Moisés no fue un hombre que tomó estos milagros para envanecerse o para vanagloriarse, porque Moisés bien podía haberle dicho al Señor, ahí en el relato de Éxodo capítulo 33, bien podría haberle dicho al Señor: ¿sabes, Dios? Necesito que me des más poder, porque de eso se trató la conversación. Moisés podría haberle dicho: Señor, necesito más milagros, Señor, quiero más victorias, Señor, quiero más poder, quiero que por mi mano ocurran milagros
aún mayores. No, fíjese que no. Cuando Moisés pudo conversar con Dios, ¿sabe lo que Moisés le pidió a Dios en ese momento en el que pudo conversar con él? Moisés exclamó estas palabras y le dijo, Dios, yo te ruego, le imploró al Señor, Señor, yo te ruego que tú me muestres tu gloria. Mire qué impresionante. Está frente a Dios, al Dios mismo. Podría haberle dicho, sácame este pueblo de aquí, que me tiene cansado con sus murmuraciones, que me tiene hasta la coronilla con sus reclamos, que venimos caminando por el desierto, tú solo has alimentado. Padre, me tienen aburrido, cámbiame este pueblo. No. La conversación de Moisés con Dios fue una conversación muy profunda, hermano, y que nace de un corazón humilde, sencillo para con Dios, cuando éste le dice, Señor, si hay algo que te puedo pedir, yo te ruego, Padre, que tú me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que nosotros, hermano, hoy estamos pidiendo cuando llegamos a la presencia de Dios en este lugar y sabemos que Dios está aquí? El que coordina, el que predica, nos dice, hermano, Dios está aquí, Dios te quiere escuchar, Dios te quiere ayudar, que es lo que nosotros pedimos cuando estamos delante de la presencia de Dios. Esa es la pregunta calzada para este relato que está en Éxodo capítulo 33, verso 18. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, estamos pidiendo a Dios? Es necesario que meditemos, que pensemos, que analicemos, hermano. Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio una mente, Dios nos dio sabiduría para que nosotros podamos analizar cómo nos estamos moviendo en el Evangelio, qué es lo que estamos requiriendo de Dios. Es tiempo que la iglesia pueda meditar, pueda sentarse, pueda pararse en los caminos, buscar el mejor camino y andar por ese camino. Para eso están las enseñanzas de las Escrituras, para que nosotros podamos analizar, podamos meditar. Para eso están las Escrituras, para que nosotros podamos repetir esos patrones de bendición, de abundancia, de prosperidad, para que podamos seguir el camino de estos hombres que fueron tremendamente y extraordinariamente bendecidos por Dios, porque supieron pedir lo adecuado en el momento preciso. Y no buscaron en ese momento resolver sus propias necesidades, así como lo hizo Salomón, ¿verdad? Cuando inauguró el templo. ¿Qué fue lo que, cuando la presencia de Dios vino sobre Salomón, qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Podría haber pedido muchas más riquezas. Podría haber pedido mucho, que se extendiera mucho más su reino. Podría haber pedido tantas cosas, pero Salomón, inspirado por Dios, pidió lo que él necesitaba y era sabiduría. Bueno, este es un momento, el relato que yo le acabo de mencionar, es un momento sumamente impresionante y ahí yo creo que usted concuerda conmigo. Porque Dios le responde, Dios no guardó silencio. Dios le respondió a Moisés y le dijo, Moisés, yo haré pasar, escúcheme bien esto, yo haré pasar todo mi bien. No le dijo un poco, le dijo, Moisés, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. O sea, le está diciendo, yo te voy a dar todo lo que tú me estás pidiendo ahora ya y lo vas a ver pasar con tus propios ojos. Mire la respuesta de Dios ante esta petición. Entonces, en ese contexto, Moisés logró entender algo que lamentablemente, hermano, muchos de nosotros nos hemos tardado años en comprender. Y qué bueno que lo comprendimos ahora. Qué lástima que haya pasado tanto tiempo para que lo pudiéramos entender. Qué bueno que hay tanta juventud, tanta adolescencia y tanta niñez que puedan escuchar esto, porque ya van a haber adelantado un muy buen trecho en algo que nosotros nos demoramos años en entender. ¿Sabe qué es lo que es? Que la meta del Evangelio, que la médula, lo más importante del Evangelio, no está y no se trata tampoco de nuestro éxito. Sí, escuchó bien.
La meta más alta en la vida de un creyente no es su propio éxito. No es nuestra comodidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe? Ni siquiera son nuestros sueños que se puedan cumplir. No, esa no es la meta, porque la meta más alta del cristiano, la meta más alta del evangelio es poder contemplar y vivir para la gloria de Dios. O sea, si alguien busca algo, busca el éxito, busca alcanzar algo, me refiero a personas cristianas, lo que deben hacer, lo que deben buscar es vivir para la gloria de Dios. Y es que, hermanos, mire, tenemos que decir esto, aunque suene un poco duro, pero nosotros hemos vivido por largos años, por muchos años y muchas generaciones, creyendo que el evangelio se trata de nosotros. Inclusive por mucho tiempo dijimos, ¿cuál es el gran mensaje de las Escrituras? Y decíamos, el gran mensaje es la salvación del hombre. Cuando el centro de las Escrituras, cuando el centro del evangelio, cuando el centro de nuestra fe es Jesucristo. No somos nosotros, es Él. Y hasta que el Espíritu Santo nos revele que el evangelio no se trata de mí, sino de Él, nosotros vamos a seguir viviendo vidas que no logran y que no entienden que nosotros vivimos para Él. Hemos estado engañados por años creyendo de que Dios es para mí. Y la Biblia enseña de que nosotros somos para Él. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Ayúdame, por favor, estimado Juan David, con el texto. Porque este es el texto base de esta predicación, que se encuentra ahí en Efesios, en el capítulo 1, en estos 3 versos que nosotros resumimos acá, porque cada uno de los versos, el número 6, el 12 y el 14 de Efesios capítulo número 1, repiten un patrón que va a avalar lo que yo a usted le acabo de mencionar. Y es que cada uno de estos versos, por ejemplo el número 6, dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de su... El verso número 12, dice que a fin que seamos para alabanza de su... Y el verso número 14 nos viene a reforzar y nos dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. O sea, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y Pablo, en este capítulo número 1 de Efesios, a nosotros nos muestra, hermano, y nos enseña el gran propósito de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios? Oiga, vivimos generaciones y generaciones. Esperamos que nos hablen para que nos digan cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto hemos andado buscando eso? ¿Por cuántos años nosotros hemos perseguido conocer cuál es el propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros corremos de un lado, buscamos por un lado, por el otro, lograr conocer, entender? Los jóvenes a veces se desilusionan del evangelio y se apartan de él porque nunca logran conocer el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí sin conocer el propósito de Dios hoy, ya en nuestra adultez? ¿Cuántos? ¿Cuántos buscamos el propósito de Dios? Bueno, el gran propósito de Dios está revelado aquí. Y Pablo lo refuerza en 3 de los versículos que yo le acabo de leer, de que todo lo que Él ha hecho, escogernos, redimirnos, sellarnos con su Espíritu Santo, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Que nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia, nos dice en el verso número 6. Después viene y recalca que dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria, que hemos sido creados para Él, hemos sido hechos para Él. Somos una nación, un pueblo creado, somos un real sacerdote, redimidos para Él. Somos templos y moradas apartadas en santidad, dice la alabanza, para Él. Usted está aquí no para agradar al pastor,
no para que los demás lo puedan ver. Nosotros estamos aquí para Él. Nosotros le amamos a Él incluso por el simple hecho de que Él nos amó primero. El gran propósito, jóvenes, adolescentes, adultos, hermanos antiguos y los más nuevos que están llegando, que nos alegramos enormemente que estén llegando. ¿Cuál es el gran propósito de Dios para con usted y conmigo? Que nosotros vivamos para alabanza de su gloria. En Filipenses, también en el capítulo número 1, en el verso 11, Pablo vuelve a enfatizar esto mismo que estamos leyendo nosotros en Efesios, que dice que nosotros debemos ser llenos de frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. O sea, no estamos hablando de un texto que estamos tratando de forzarlo para que usted o yo creamos algo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una doctrina fundamental, que es que el propósito nuestro, hemos sido creados, como dice otra alabanza, para alabar al Cordero. Nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Se fija que lo que cantamos, hermano, tiene mucho sentido. ¿Por qué la alabanza impactan tanto a las personas, incluyéndonos a nosotros cuando cantamos? ¿Por qué sentimos tanto el poder y la presencia de Dios cuando a veces cantamos? Porque estamos cantando realidades que a veces no comprendemos. Nosotros hemos sido creados para alabar al Cordero, para la gloria de su nombre, y debemos entenderlo, debemos vivirlo, porque para eso hemos sido creados. Eso significa, hermano, que toda nuestra vida debe siempre estar orientada hacia un mismo norte y hacia una misma meta. ¿Cuál es? Reflejar la gloria de aquel que nos salvó. ¿Cuántos son salvos aquí? Bien, qué bueno que estamos todos en el mismo camino, somos todos salvados por Él. Entonces hoy, mejor dicho, vamos a ver cómo esta verdad que yo le acabo de mencionar impacta nuestra vida personal, cómo esta realidad a nosotros nos golpea todos los días, cómo esta forma de nuestra manera de vivir y de nuestra relación con la iglesia se tiene que entender que hemos sido nosotros formados, creados, llamados. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, y nuestro Dios no es simplemente un accesorio o un amuleto, sino que nuestro Dios es la razón misma por la cual usted y yo existimos. ¿Amén? ¿Qué significa entonces? Porque esto a mí me daba un poco de vuelta. Y decía, ok, entiendo los textos, los puedo comprender, podría aplicarlo a mi vida perfecto, pero necesito saber de una manera más sencilla, más cercana a mi mente finita, ¿qué significa entonces vivir para la alabanza de su gloria? ¿Qué significa? ¿Significa que tengo que andar cantando todo el día? ¿Significa que tengo que andar glorificando todo el día, levantando las manos, vivir con las manos arriba, dándole gloria a Dios? ¿Qué significa vivir para la alabanza de su gloria? Bueno, cuando Pablo escribe que fuimos nosotros escogidos, ¿cuántos escogidos hay aquí? Cuando nosotros fuimos redimidos y sellados para la alabanza de su gloria, Él nos está revelando algo, nos está revelando un principio que va a cambiar la forma de entender la vida cristiana. ¿Cuál es ese principio? Que el propósito final de la obra de Dios no somos nosotros mismos, sino que es Él mismo. Es Él. El propósito, hermanos, se lo repito, el propósito final de la obra de Dios no somos nosotros, sino Él. Amén. Por lo tanto, la historia de la redención no es, en última instancia, una biografía nuestra, sino que es la revelación del carácter y la grandeza de nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, vista, ¿verdad?, en Él y a través de Él, por medio de nuestras vidas. O sea, lo de Él se refleja en nosotros. Su grandeza, su carácter, su forma de ser se manifiesta, se muestra a través de nuestras vidas. Para eso hemos sido creados, para glorificar a nuestro Dios. En términos sencillos o más prácticos, vivir para la alabanza de su gloria implica que cada intervención de Dios
ya sea la creación, la salvación, la limpieza, la santidad, la provisión, la santificación, la prosperidad, existen, hermanos, como una oportunidad para que su carácter, el carácter de Dios, su bondad, su santidad y su misericordia, sea conocido y sea alabado. Amén. Bueno, veamos entonces así rápidamente algunos puntos importantes de lo que significa, ¿verdad?, esto de vivir para la gloria de su nombre. Y en primer lugar, yo quiero hablarle a ustedes que la gloria de Dios nos habla de su carácter revelado, porque Dios tiene un carácter. Amén. Él tiene un carácter. No es un anciano sentado en un trono en el cielo que a raíz de su ancianidad pasan cosas en este mundo que Él no puede controlar. No, no estamos hablando de eso. Dios tiene su carácter. Dios es eterno. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestra sociedad es básicamente lo mismo que le ocurrió a la nación de Israel, que fueron libertados, fueron rescatados, fueron sacados con mano poderosa de la esclavitud para traerlos a la libertad, y mientras iban camino a la libertad, lo único que sabían hacer era quejarse, quejarse, quejarse y quejarse. Que para qué nos sacaste de allá, que allá comíamos mejor, que allá teníamos alimento, que allá teníamos vestuario, que allá no nos faltaba nada, etcétera, etcétera y etcétera. Y nosotros vivimos casi igual que la nación de Israel. No hemos aprendido nada. Nos levantamos en la mañana. ¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, que hay que ir a trabajar! ¡Ay, que otra vez con esto! ¡Ay, que los niños a veces se portan mal! ¡Ay, que de nuevo el jefe por aquí! Vivimos todos los días puro quejándonos, cuando Dios lo único que quiere es que nosotros glorifiquemos a Dios en nosotros por lo que Él hace en nuestras vidas. Porque lo que nos ocurre en nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito es engrandecerle, es vivir para la alabanza de su gloria. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Dios tiene un carácter. Y la gloria de Dios es su carácter revelado. A nosotros, el mundo no entiende esto. ¿A quién Dios le reveló cómo es su carácter? A usted, hermano. Porque Dios tiene un carácter. ¿Qué significa? Que la gloria es la manifestación visible del ser de Dios. Le dije delante, su bondad, su justicia, su misericordia, su poder. Entonces, cuando Dios se revela, porque Dios se revela, ¿cuántos lo creen? Cuando Dios se revela, su carácter, hermano, queda patente y provoca de manera automática alabanza. Cuando yo sé que Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Que Dios tiene misericordia, que Dios es clemente, tardo para la ira, y que todos los días renueva su misericordia, automáticamente eso produce en mí alabanza, adoración. Gracias, Señor, porque hoy día estoy vivo. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias porque aquí está mi familia. Me hacen rabiar los niños, pero no importa, están sanos. Y no andar por la vida quejándose como lo hizo la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando Él nos revela su carácter, cuando usted entiende de que Dios tiene misericordia, cuando usted entiende de que Dios es bueno, cuando usted entiende de que en la prueba hay propósito, usted dice, gracias, Señor, porque eso se convierte en alabanza para Él. Porque Dios siempre tiene el control. No como algunos hermanos en la casa que le quitan el control a cada rato. No los dejan ver televisión, llegan los niños, le quitan el control. A Dios nadie le va a quitar el control. Nadie le va a pedir y le decir, déjame, yo quiero ver lo que yo quiero ver. No, porque Dios gobierna la tierra. Y la tierra está en control, está en sus manos. Entonces nosotros debemos entender que cuando Él revela su carácter, eso tiene que provocar en nosotros alabanza. En Éxodo capítulo 33, donde vimos la historia de Moisés, Moisés pide ver su gloria. ¿Se acuerdan? Lo dijimos al comienzo. Entonces, al ver su gloria, cuando Moisés ve su gloria, logra entender algo similar a lo que le pasó a José en Egipto, en Génesis, en el capítulo número 50, donde esa trama humana de traición, ¿se acuerda de la historia de José, verdad? Ya, bueno, toda esa trama, toda esa telenovela, por decirlo algo, o toda esa historia, mejor dicho, lo que trae toda esa trama, finalmente, es la traición de un ser humano
usada por Dios para mostrar su fidelidad. No sé si me lo pude explicar bien. Estamos viendo en la historia de José cómo Dios manifiesta su bondad, cómo Dios manifiesta su carácter. Un hombre traicionado por hacer las cosas bien, un hombre perseguido por hacer las cosas, un hombre enviado a la cárcel por hacer las cosas bien, finalmente sirve para revelar el carácter de Dios, porque toda esa trama fue usada por nuestro Dios para mostrar de que Dios es fiel. Entonces entienda, cuando a nosotros nos está pasando algo, cuando nosotros estamos pasando por alguna situación compleja, difícil, dolorosa muchas veces, usted y yo debemos estar tranquilos, porque Dios tiene el control. Porque a lo mejor hay una trama, a lo mejor hay dolor, hay queja, a lo mejor hay maldad del entorno en lo que nos está ocurriendo. Pero nosotros debemos entender de que Dios usa ciertas situaciones para finalizar y para mostrar su identidad. Y esa identidad es una sola. Y es que Dios es fiel. Amén. Cada vez que Dios obra en nuestro matrimonio cuando estamos complicados, cada vez que Dios obra en nuestro trabajo o cada vez que Dios obra en nuestra familia, nosotros debemos preguntarnos, ¿esta obra permite ver a Dios tal como Él es? Lo que me está ocurriendo, ¿permite que Dios se pueda hacer visible? ¿Dios se puede manifestar tal como Él es en la situación que usted o yo estamos pasando? Si la respuesta es que sí, entonces la situación cumple su fin más alto, que es que esa situación es para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces, si la gloria de Dios es su carácter revelado, por supuesto, entonces el siguiente paso, o el paso número 2, el paso natural, es que nuestra vida, en cada acción y en cada momento, también lo muestra de manera coherente, porque el punto número 2 de este mensaje es de que nosotros debemos vivir para su gloria, y eso implica una obediencia coherente con lo que nosotros estamos diciendo. O sea, número 2, vivir para su gloria implica obediencia coherente. Y coherente entre la O y la E lleva una H. Por si acaso. No basta entonces, hermanos, con admirar la gloria de Dios. ¡Oh, qué grande es Dios! ¡Qué bueno es Dios! No basta con admirar con nuestra mente y decir, ¡oh, qué grande es Dios! No, no solo basta con eso. También tiene que haber una conducta que se debe alinear con su palabra para que otros puedan ver en nosotros cómo nuestra conducta es coherente con nuestro Padre. ¿Se entiende, verdad? En Mateo capítulo 5, nosotros encontramos un pasaje, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a sus seguidores, a sus discípulos, que tienen que mostrar sus buenas obras para que eso lleve a otros a glorificar al Padre. O sea, le dice, oye, ojo con lo que están haciendo, porque lo que ustedes van a hacer va a permitir que otros glorifiquen a Dios. Entonces, si las buenas obras permiten que otros glorifiquen a Dios a través nuestro, significa que cuando hacemos malas obras, eso hace que otros hablen mal de Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces, nuestra vida, nuestro caminar, tiene que mostrar, tiene que tener coherencia con la palabra de Dios. Si yo digo que Dios es santo, yo tengo que andar en santidad. Si yo digo que Dios es bueno, que Dios responde, en medio de la prueba, yo tengo que confiar en que Dios responde. ¿Verdad? Porque ahí se va a mostrar Dios. En nuestra fe, Dios va a hacer milagros. Entonces, tenemos ejemplos muchísimos en las Escrituras. Pero tal vez uno de los más impresionantes es el ejemplo de Daniel, ¿ya? Que está en el Antiguo Testamento en el capítulo número 6. ¿Por qué? Porque Daniel fue un hombre constante en la oración. Todos lo conocemos, ¿verdad? Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Bueno, pero también Daniel fue un hombre fiel, fue un hombre de fidelidad. ¿Por qué? Porque sabía en quién había confiado. Amén. Y esa fidelidad, esa forma de vivir, esa conducta coherente con el Dios que decía alabar, permitió, ¿sabe qué cosa? Que su conducta pudiese llevar a un rey pagano, mundano, o como usted quiera denominarlo, a reconocer al Dios de Daniel. O sea, la conducta de Daniel, su comportamiento
basado en lo que él decía creer, acompañado de oración y de fidelidad, hizo que un hombre pagano pudiese reconocer al Dios de Daniel. Ahora, la pregunta de cajón aquí es, ¿cuántas personas hemos logrado nosotros que reconozcan a Dios por nuestra conducta? Buena pregunta. ¿Cuántos se han convertido por nuestra buena conducta? ¿Cuántos han reconocido a Dios por nuestra buena conducta? La conducta tiene que ser coherente, porque la obediencia cotidiana, en lo pequeño, pero también en lo grande, es el escenario donde la gloria de Dios se vuelve visible ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros y ante nuestras autoridades. ¿Amén? Bueno, ese es el escenario, afuera. Por eso cuando uno dice, no, vengo a la iglesia a servir a Dios, aquí no se sirve a Dios. El servicio a Dios está allá. Cuando la gente vea en mí un comportamiento coherente con aquel Dios que yo digo servir. Y es así como la gente va a decir, oye, yo te veo en la prueba, pero te veo en paz. Sí, porque yo confío en Dios. Entonces a veces nosotros cuando dicen, oye, se viene un recorte de personal importante a fin de mes, andamos más asustados que los que no conocen a Dios, corriendo de un lado para otro pensando que nosotros vamos a ser parte también de ese descalabro a veces que ocurre en las empresas, por poner un ejemplo simplemente. ¿Se entiende? Entonces nuestra conducta, hermanos, tiene que ser coherente. Entonces dijimos en el número 1, si la gloria de Dios es su carácter revelado, y dijimos recién que la gloria de Dios se refleja en obediencia coherente, entonces es lógico que el paso número 3 es que el corazón responda con gratitud constante hacia aquel que es digno de recibir esa gratitud. Entonces el punto número 3, o el paso número 3, dice que nosotros tenemos que vivir para su gloria, porque eso exige, vivir para su gloria exige una gratitud constante. Constante es algo que está cotidianamente sucediendo. Tenemos que vivir en gratitud constante. ¿Amén, iglesia? Bueno, yo sé que lo que no es lo que usted esperaba, pero Dios está aquí y puede hacer milagros. Pero ese milagro no es para que usted se goce simplemente, es para su gloria. O sea, Dios sigue haciendo milagros, pero venimos aquí a este lugar para la alabanza de su gloria. Entonces, el tercer punto importante, se lo voy a volver a repetir, es que vivir para su gloria exige gratitud constante. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Significa que reconocer que todo viene de Él. ¿Amén? Todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo viene de Él. ¿Amén? Y que no es mérito nuestro. Y que no es gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos entender que todo viene de Él, eso va a convertir nuestras bendiciones en actos de adoración. O sea, no es por mi fuerza, no es por mis capacidades, no es por mi inteligencia, es porque Dios es bueno. Por eso Pablo decía, si alguien se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Amén. Hay una historia en Romanos capítulo 11, o no una historia, sino un pasaje, una afirmación, mejor dicho, en Romanos capítulo 11, verso 36, que dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Pablo lo reafirma, lo refuerza y lo vuelve a decir, ¡hey, entiendan! Es de Él, es por Él y es para Él. Todas las cosas son de Él. O sea que lo que yo tengo, nada me pertenece. Exacto, nada le pertenece. Ni mi propia vida me pertenece porque yo cuando lo reconocí, cuando lo acepté en mi corazón, automáticamente me hice esclavo de Él. O sea que soy de Él. Muy bien, hermanos, somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, tenemos nosotros que vivir en gratitud. ¿Gratitud como cuál? Bueno, como la del leproso, porque volvió a dar la gracia. Como la de ese leproso que fue parte de un grupo importante de sanados y que regresó con el único propósito de decir gracias.
gracias, y no andarnos quejando todos los días por esto, por lo otro, porque hay que tomar la micro, porque se echó a perder el auto, porque no sé qué, porque va a llover, porque no llueve, y después nos quejamos porque si llueve, que queremos el verano, después llega el verano y nos da calor en el verano, ¿a qué hora va a llegar el invierno? Toda nuestra vida es una constante queja y no aprendemos nada de la nación de Israel. Dicen los que más conocen del tema, yo no soy historiador ni tampoco arquitecto para poder leer bien un plano, un mapa, pero dicen, y coinciden en esto muchos, de que la travesía del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida es una travesía que debiera durar alrededor de... ¿Ah? Sí, más o menos coinciden en eso, alrededor de 40 días, que había una manchita aquí, me distraje. 40 días aproximadamente, que es un poco lo que Cristo estuvo en el desierto, ¿verdad? Ayunando y llorando, 40 días, Dios lo bendijo. Entonces la nación de Israel cuando salió, coinciden mucho en decirlo, que debió ser una travesía de 40 días que termina convirtiéndose en una travesía de 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que vivía todos los días quejándose. ¿Se entiende que hay que ser agradecido? Yo sé que hay muchos que han sido sanados. Yo sé que hay muchos que han recibido milagros. Sé que hay muchos que le deben la vida a Dios, que Dios los ha sacado de la misma muerte. Pero Dios decidió que usted y que yo viniéramos a este lugar para decirle, Señor, gracias. Tenemos que ser personas agradecidas, hermano. Nos falta tanta gratitud que vivimos quejándonos por todo. Ay, que el que se sienta al lado mío se queja por todo. Si no estuviera ese que se queja, tú no podrías tener paciencia. ¿O no? Me quedó buena esa. La arreglé bien. No, es que el hermano no saluda. Bueno, sí, tengo que ver eso que no saluda. ¿Por qué? Dios algo me quiere enseñar. Algo me quiere mostrar. Pero yo le doy las gracias por ese que no saluda. ¿Sabe por qué? Porque entiendo de que Dios a mí me cambió. Y yo voy a orar para que a ese o a esa también lo cambie. Entonces, debemos ser agradecidos, porque la Escritura nos dice que debemos dar gracias en todo. Debemos dar gracias en todo. Y cuando dice todo, si es sencillo el Evangelio. Entonces la gratitud, hermano, debe ser una acción que nosotros debemos corporalizar, o sea, tenerla en nuestro ADN, en nuestra corporalidad. La verdad de Efesios capítulo 1 es que nosotros fuimos redimidos para la gracia de Dios, para que la gracia de Dios sea alabada, sea bendecida. Y así nosotros evitamos, hermanos, el autoenorgullecernos, la vanagloria, el autoenorgullecernos. No debería haberla repetido si me salió bien a la primera. La ensayé esta palabra en la casa, me salió a la primera, no tenía necesidad de repetirla. Ya la había ensayado. Entonces nosotros, siendo agradecidos, evitamos el autoenorgullecimiento. Anótenlo. Anótenlo ahí en su apunte. Autoenorgullecimiento. ¿Ves? Lo hice reír un rato. ¿Por qué? Porque eso va a ser, hermanos, que nosotros nos dirijamos delante de la presencia de nuestro Señor de una manera humilde. Porque el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo, el hedonismo, todo lo que significa el ser humano, hermano, eso no agrada a Dios. Porque cuando nosotros entendemos de que todo le pertenece a Él, es porque todo le pertenece a Él. No somos dueños de nada, somos simples administradores. Entonces debemos ser agradecidos. ¿Amén? Entonces dijimos en el punto número 1, que nosotros, o que la gloria de Dios es su carácter revelado. O sea, Él nos revela su forma de ser. Dijimos en el punto número 2 que la gloria de Dios se refleja en obediencia coherente. O sea, Dios revela su carácter,
nosotros somos obedientes de forma coherente, y en el punto número 3 lo acabamos de decir, que el corazón tiene que responder con gratitud constante a aquel que es digno de recibir la gratitud, ¿cierto? Que es nuestro Dios. Eso, hermano, inevitablemente va a impactar y nos va a transformar, o va a transformar la manera en que nosotros nos relacionamos dentro de esta comunidad. O sea, cuando nosotros entendemos los 3 puntos principales, que Dios revela su carácter, que nosotros debemos tener una actitud coherente con nuestro Dios y somos agradecidos, todo eso se va a reflejar en nuestro día a día con nuestra comunidad. Porque el punto número 4 significa que vivir para su gloria es ser transformados o es ser distintos, es ser cambiados en medio de nuestra comunidad. ¿Qué significa esto? Que cuando la iglesia entiende que su finalidad es mostrar la gloria de Dios, porque como cuerpo para eso hemos sido llamados, su estructura, sus prioridades y sus relaciones cambian. O sea, cuando la iglesia entiende que está reunida para la gloria de Dios, todo lo que nosotros hacemos cambia. Va a haber menos rivalidad, ¿cuántos dicen amén? Y más edificación. Amén. En Efesios capítulo 4 y en Hechos también, capítulo número 2, nosotros nos encontramos con diagnóstico, con historias que muestran la importancia de una iglesia unida, de una iglesia edificada en amor, que está mostrando constantemente a los que están afuera el poder de Dios, atrayendo a aquellos que nos ven. O sea, cuando somos una iglesia unida, perseverante, que camina hacia la oración, que busca de Dios, donde sí pueden haber dificultades, pero eso no traspasa las normas que Dios ha establecido, nosotros podemos decir que somos una comunidad que va a poder mostrar la gloria de Dios a nuestro entorno y a nuestra comunidad. Amén. Ese era el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que nosotros decimos, quiero, Señor, volver al tiempo aquel. Y colaboramos bastante poco para volver al tiempo aquel. O sea, queremos volver al tiempo aquel, pero no colaboramos para volver al tiempo aquel. Me refiero al tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuál era el ejemplo de la iglesia primitiva que aparece en Hechos capítulo 2? Por ejemplo, bueno, era que tenían un testimonio de unidad que llevaba automáticamente al crecimiento y la gloria de Dios. Porque dice que la iglesia, mientras hacía estas cosas, era el mismo Dios el que añadía todos los días a los que debían ser. Entonces nosotros andamos buscando estrategias, salimos, hablamos, evangelizamos, volvemos y la gente no llega. ¿Por qué? Porque no está en nuestra comunidad la gloria de Dios. O sea, no se está reflejando la gloria de Dios en nuestro cohabitar todos los días o mientras nos reunimos, y eso hace que los que tengan que ser salvos, los que tengan que ser añadidos, no lo hagan porque no estamos cumpliendo este paso tan importante. En la práctica, hermano, esto se traduce en ministerios que priorizan, la formación espiritual, la ayuda mutua y la visibilidad del evangelio como parte de la gloria de Dios, no como plataforma para vanagloria individual. No, Señor, la iglesia fue creada para que la gloria de Dios fuera reflejada en aquellos que nos ven. Bueno, por algo los discípulos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia en ese tiempo tomaban sus propiedades, las vendían, ponían los recursos al servicio de la iglesia porque entendían que la obra del Señor tenía que se tenía que expandir. La obra tenía que expandirse. ¿Y cómo se expandía? A través de sus miembros. Porque sus miembros reflejaban la gloria de Dios. Entonces, como síntesis de lo que yo le acabo de decir, vivir para la alabanza de la gloria de Dios no es una carga fría que nosotros tenemos que llevar todos los días. Vivir para la gloria de Dios es el corazón, es el centro del evangelio hecho vida. Significa que Dios es el fin en todo lo que Él hace por nosotros. O sea, todo lo que nosotros recibimos de Él es porque Dios es bueno, es porque Dios es fiel. Pero el fin del evangelio es ese, que su gloria se refleje en nosotros. Que nosotros somos solo medios para que nuestro Dios o para que otros vean el actuar de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que nuestras decisiones, hermanos, que nuestros actos y que nuestras prioridades, todos los días nosotros debamos preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo
mis prioridades, mi vida, mi comportamiento, mi gratitud, ¿lo está señalando a Él? ¿O está señalando al viejo hombre, a la vieja criatura? Lo que yo estoy haciendo, vuelvo con la pregunta, lo que nosotros estamos haciendo todos los días, nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestras enemistades, ¿lo están señalando a Él? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este día. Voy a terminar con esto. Póngase de pie, por favor. Tenemos que decir entonces, para finalizar, que la gloria de Dios, amado hermano, no es un concepto abstracto, no. La gloria de Dios es la meta suprema de nuestra existencia. Debe ser la mayor de las metas de nuestra vida, el vivir para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace, desde la creación hasta la salvación, hasta la redención, tiene un solo propósito, y ese propósito es que Él sea alabado en todo. Y cuando una iglesia vive con esa meta, o sea, el agradar a Dios, en alabarle en todo, el impacto de esa congregación, de esa iglesia, ¿sabe cuál va a ser? Que su comportamiento va a trascender, va a impactar, va a traspasar los cimientos y los muros de este lugar. Va a traspasar culturas y va a traspasar también generaciones, porque el impacto que nosotros podamos provocar en nuestros hijos va a hacer que detrás de nosotros se levante una generación que adore al Señor, y no como la nación de Israel, que cuando esa generación que salió de Egipto, vino después de ello una generación que no conocía al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque sus padres, porque los que estaban delante de ellos, nunca le hablaron de Dios y siempre vivieron quejándose por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Nunca lograron ver el propósito, nunca pudieron ver la mano de Dios glorificándose en su vida, nunca Dios pudo glorificarse a través de ellos porque toda la vida vivieron quejándose. Nunca entendieron que la meta estaba cerca, de que el galardón estaba cerca, de que la tierra prometida, de que el reino prometido estaba cerca. Cada día que pasa, iglesia, es un día menos para encontrarnos con nuestro Creador. Ya deja de quejarte, deja de llorar, deja de esconderte y comienza a vivir para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hemos logrado entender de que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Y de que el fin del Evangelio no somos nosotros. El fin del Evangelio, el centro del Evangelio, es nuestro Dios. Vamos a orar.